pegadito, no, pero no pegado, ¿sí? Más o menos como por aquí, ¿de acuerdo? Dejen espacio suficiente para el cuerpecillo, para el pelillo para arriba y la espada va a salir, ¿sí? Irse hacia la otra viñeta. Va a ser una parte interesante. ¿Sirve un estilógrafo? No. Pero si no tienes, pues ni modo. Con ese lo hacemos. Se ve genial. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Círculo principal, por favor. Y aquí me voy a acercar para comenzar con todo el detalle de nuestro dibujo. No tiene mucho detalle, ¿eh? Solamente son siluetas. Barbilla. Nosotros como buenos dibujantes vamos a darle una definición correcta, aunque no se note muy bien en la referencia, nosotros sabemos eh, cuál es la parte de la anatomía más importante. Oreja, por favor. Aquí en la oreja normalmente siempre se hace el grosor de la oreja por la parte de arriba y bajan, y aquí hay oscuridad en la parte interna de la oreja, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos esto, vamos a marcar la mitad del rostro. Aquí, mitad del rostro y la altura de los ojos. Repito, nosotros como buenos dibujantes vamos a dar una mayor definición de la que vemos ahí en el dibujo. Muy bien. Ahora, volumen del cabello hacia arriba, un poquito cuadradito. Se trata de un personaje masculino, pero de todas maneras hacemos un volumen en el cabello hacia arriba. Y fíjate muy bien, vamos a contar una cabeza hacia arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observa. Normalmente yo siempre les explico en mi pantalla digital cómo medir. Aquí se lo voy a explicar en físico. Coloco la punta del lápiz donde está el borde de este circulito. ¿De acuerdo? Donde está el borde de ese circulito que hice. Y la uña del pulgar, ahí está mi pulgar, la coloco en la barbilla. ¿Ya vieron? Esa manera es como tomo las medidas para contar hacia arriba, para contar hacia abajo. Y con esto nada más no suelto. Es decir, de la uña hasta la punta es como se toma la medida en nuestro dibujo. Y vamos a marcar hacia arriba una cabeza. Y con la punta rayamos. Ahí. Así rayamos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, repito, tomo la medida con la punta del lápiz y la uña del pulgar y hacia arriba mido. ¿Sí? Y marco, posiciono la punta del lápiz hacia donde voy a marcar la medida. ¿De acuerdo? Ahora, ya que tenemos esto nos va a servir, muchachos, esto nos va a servir para hacer una silueta, una ligera silueta punteadita, punteadita, para darle el volumen en el cabello, ¿sí? Hasta ahí van a llegar los picos, hasta ahí van a llegar los picos, hasta aquí nada más. De aquí y atrás a la izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a intentar marcar, pero si observamos el cabello del personaje de arriba, tiene una definición igual como mechoncitos. Vamos a intentar hacerlos. Pero antes vamos a poner esas flechitas, por favor. Del centro van a salir estas flechitas. Márcalas así bien ligeritas. Márcalas muy ligeritas. Estas flechitas nos van a ayudar a que el pelito quede bien posicionado. ¿Sí? Tiene que estar bien posicionado el cabellito. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tienen las flechitas, así muy simples, no tienes que detallarlas, hacemos los mechoncitos. Uno y dos. Uno y dos. Puedes salir de tu viñeta, no te preocupes. Uno y dos. Unas más cortitas, unas más gruesas, unas más chaparritas, dentro o fuera del círculo. ¿Sí? Pero vamos marcando. Bien definido, por favor. ¿Sí? Recuerden, nosotros como dibujantes, nuestra tarea es, si vemos únicamente una referencia, no vamos a decir, se ve borroso, no la dibujo, no. Nuestro, la creatividad es lo que vamos a poner aquí en práctica para poder completar y hacer que se vea bien. ¿De acuerdo? No le saques la vuelta cuando te topes con ese tipo de dibujos, no le saques la vuelta, no le tengas miedo.
Solamente vas a ocupar un poquito tu cabeza, tu cerebro para poder completar esas áreas. Muy bien. Todo el cabellito puede salirse un poco. Si quedó más esponjado, no te preocupes, no es un retrato, ¿sí? Es únicamente la práctica de el uso del pentel y va a quedar bien padre. De a dos. Muy bien, ahí está. Todo lo demás va a ser ahorita relleno. Ahorita lo definimos. Lo primero que sí definimos es aquí en la frente, donde inicia el cabellito. Ya para completar el cabello, definimos aquí la zona de la frente. ¿De acuerdo? Definimos ahí. Así bien explotadillo, ¿no? El cabello. Elvis, por favor, cuando terminen el cabello. Muy bien, Lizzie. Gracias, Rebeca. Este va a ser uno de los más sencillos, así que en los tres ejercicios que vamos a realizar, por favor, no se enfoquen en el retrato. No nos interesa hacerlo igual. Si no conseguiste un pentel, utiliza un pincel de redondo de acuarela, como este. ¿Sí? Un pincel redondo y tu acuarela negra. O si tienes tinta china, pues también, ¿sí? Lo puedes sustituir por ese. Ahora, vamos a dibujar el resto del cuerpo, muchachos. Para el resto del cuerpo, vamos a intentar hacer lo siguiente. Fíjate muy bien. Voy a medir nuevamente la cabecita, ¿sí? De donde tuvimos el volumen del cabello, ¿de acuerdo? De la barbilla al volumen del cabello, para ver cuántas cabezas hay hacia los bracitos. Observa. Aquí te lo voy a marcar con mi recuadrito. Observa. Aquí. Esta partecita del alto de la cabeza, muchachos, voy a medirla hacia abajo. Aquí cabe una. Mira, menos de dos cabecitas van a estar las manos, ¿de acuerdo? Menos de dos cabecitas. Ahorita respondo a tu pregunta, Tania. Menos de dos cabecitas. Otra vez, tomo la medida con la punta del lápiz y la uña del pulgar. Tomo la medida, ¿de acuerdo? De la uña a la punta es la medida de la cabeza, ¿de acuerdo? Y cuento hacia abajo. 1 y marco. 2 y marco, ¿de acuerdo? Con la punta, repito, con la punta del lápiz y la uña del dedo pulgar, lo ajusto a donde está aquí en el borde de la cabeza y esa va a ser la medida. Y cuento hacia abajo, 1 y 2, siempre con la punta hacia donde voy a ir marcando, ¿de acuerdo? Así es como se mide en tradicional. Mientras lo hacen, déjeme, dice, profe, ¿alguna vez nos recomendó una página para hacer retrato? ¿O recuerda cómo se llama? La de, me imagino que la de, este, figura humana, me imagino, Tania. Una es la del Google Arts, una es la del Google Arts y la otra es la de Line of Action, línea de acción en inglés. Ese es para hacer figura humana y que te va midiendo por tiempos. Sí, ahí viene, sí, Line of Action. Esa mera. Hay varias, pero yo conozco esa. Line of Action. Bien, una vez que ya tenemos aquí la medida, la manita va a llegar antes, ¿de acuerdo? Antes de la cabecita número 2, ahí va a llegar la manita, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos como por aquí, vamos a marcar y nosotros como buenos dibujantes vamos a definir ahorita la mano. Aquí va a haber una manita, dos manitas, ¿sí? Ahí van a estar las dos manitas. Antes de dibujarlas hacia el cuerpo, primero coloca estas dos bolitas. Va a ser la manita izquierda, la manita derecha. Muy bien. Y vamos ahí a inteligir un poquito, porque como no se ven,
no se ven las manitas, entonces, pero nosotros, repito, como buenos dibujantes, necesitamos crearlo. Aquí colocamos la espadita. Primero colocamos un poquito la zona de la espada. El mango hacia la parte de atrás. Y terminaría con con una base. ¿Sí? Con una basecita. Ahora, ya que tenemos aquí el mango de la espada, vamos a acercarnos a este punto para poder dibujar las manitas. Ahora, primero voy a comenzar con la manita que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Y si inicio por el pulgar, este lo voy a hacer directo, ¿eh? Pero me van siguiendo. Es pulgar. Ahí está el pulgar. Y luego el dedo índice sería una, dos, tres falanges. Tres falanges, dos, y va para atrás. Siempre, si lo hacemos directo, contamos siempre tres falanges para que nos salga un trazo natural. Ahí escondí esta cosa. Tres falanges vamos contando. Siguiente dedito, vamos a contar cuatro. Es una, dos y tres falanges. Una, dos y tres falanges. Una, dos y tres falanges. ¿De acuerdo? Tres falanges para cada uno. Ahí ya tenemos la manita. Si colocamos las uñas, aunque a lo mejor ahorita se van a perder con nuestras manchas del pentel, de todas maneras la colocamos. ¿Sí? Siguiente manita aquí bien pegadita. Aquí se ve el inicio del índice y solamente aquí en esta parte se verían los nudillos. Uno, dos, tres, cuatro nudillos. Cuatro nudillos. ¿Sí? Es la parte externa de la palma de la mano. Uno, dos, tres, cuatro nudillos. Y hacia atrás sería una manita, perdón, un dedito. Dos, solamente una falange. Tres y cuatro. ¿De acuerdo? La manita hacia atrás es ligeramente rectangular, cuadradita. Y si no tengo pincel de punta de gota, sirve un pincel plano. Híjole, Sebastián, sí, pero tienes que utilizar solo la punta o una esquinita del pincel para que pueda acercarse un poquito a nuestra práctica. ¿Sí? Ahorita dibujamos los detalles con el Pentel. Una vez que ya tenemos esto, ahora unimos primero la mano que va a la izquierda. Vamos a unir hacia la cabeza. ¿De acuerdo? Aquí. Esta manita, primero marco un boceto de esqueleto hacia el codo, luego hacia el hombro, que el hombrito llega aquí, más o menos a la altura debajo de la oreja. Aquí estaría el hombro. ¿Sí? Y no hacemos mucha anatomía, solamente nos basamos en las figuras geométricas de la ropa. Por ejemplo, aquí el bracito desde el hombro hacia antes del codo tiene muchos pliegues en la ropa. Y es como un trapecio, ¿sí? Es esto un cuadradito, un trapecio aquí. ¿De acuerdo? Ahora, hacia el brazo, aquí sí se ve el codo, el antebrazo y dibujamos hacia la muñeca. ¿Sí? Ahí hacia la muñeca. La otra manita igual, hacia el codo, primero en boceto de esqueleto. Y aquí incluso no se ve la definición de lo demás. Podemos hacer aquí el inicio del antebrazo y llevarlo incluso casi directo
Aquí me faltó nada más la palmita de la mano. La palmita de la mano aquí y la muñeca. Ahí está. Elvis, por favor, cuando terminen hasta aquí. Muy bien, Ivana, gracias. Itzin, Emilia, Jimena, Camila. Perfecto. Vamos a completar nada más, aparte de la telita. Aquí no se ve mucho. Esto lo dejamos así perdidillo. Y del lado derecho, aquí sí se ve la definición un poquito mayor de el ropaje ligeramente volando de nuestro personaje samurái. ¿Conocen este manga, muchachos? ¿Conocen este manga? Es uno de mis favoritos en personajes. Nunca leí la historia, pero en personajes es de mis favoritos. ¿Lo reconocen? Bien, aquí realizamos algunos pliegues. Realizamos algunos pliegues aquí en la parte del brazo del lado izquierdo. Algunos plieguecitos. ¿De acuerdo? Y hacia la parte izquierda, aquí se pierde un poquitito. Voy a hacer un efecto cuando, bueno, aquí lo voy a dejar incompleto. Este lo voy a dejar dentro de mi recuadro. Sí, dentro de mi recuadro voy a hacer esta parte. En la parte de abajo, hacia las piernas, no hay nada de definición, solamente el grosor de todas las piernas, como si fuera una falda, ¿no? Toda la casaca en la parte de abajo, en el pantaloncillo. Simplemente definimos esto de aquí hasta abajo, ¿sí? Todo hasta abajo. Se llama Blade of the Immortal. Déjeme que lo busco. Me gustan mucho esos personajes. Ese es el manga que les digo. Se lo recomiendo. Bueno, al menos un alumno me dijo que estaba muy bueno en la historia. Le digo, yo lo tengo, no lo tengo aquí a la mano, pero luego se los muestro. Es un personajes clásicos samuráis, de vestimenta clásica, la tinta clásica, movimientos muy no clásicos, sino bastante expresivos. Está muy bonito, es el que yo tengo. Esa es la portada del manga que yo tengo. Está muy bonito el trabajo de ilustración de este manga. Bien, ya que tenemos esta parte, voy a definir el rostro un poquito y la espada. Aquí en la zona del rostro únicamente vamos a definir las sombras, muchachos. Aquí en la parte de las sombras. Solamente son huecos, solamente son puros huequitos, ¿sí? Son huequitos nada más. Se alcanza a ver un triangulito en la zona de la nariz y un triangulito en el pómulo del lado derecho. Dice, vamos a elegir el último personaje, tal vez Ivana, tal vez. En la clase de la mañana podemos dibujar a la casa de papel. ¿Qué? En la clase de mañana, no sé, Ángel, tal vez, no sé. Bien, aquí ya tenemos esos personajes. Ahora, fíjate muy bien. Ya tenemos aquí el espacio de arriba, ya totalmente ignóralo. Ahora, vamos a completar nada más la espadita, por favor. Y en me imagino que a la mayoría tienen el espacio aquí cortado. Entonces yo voy a hacer esto. Primero voy a dibujar la parte central de la espadita. Y aunque cruce, de hecho se va a ver bonito. Se va a ver bonito. Es una manera de cómo dibujan las viñetas en los cómics, en el manga, que cruzan un poquito el espacio, invaden del otro lado. Y se ve muy padre. Se ve
Era un efecto de dos planos. ¿De acuerdo? Ahora, tráiganse su pentel, por favor. Traigamos nuestro pentel. Preparen, para los que van a utilizar acuarela, preparen por favor su tinta. Preparan de una vez su tinta. Les había recomendado 3 gotitas de pintura y 9 gotas de agua. Y traigámonos por favor nuestro papelito, nuestra hoja de prueba. Acá. Y ahora va, tráiganse su pentel. Todos los que tengan el pentel nuevo, va la explicación. Todos los que tengan el pentel nuevo, observen muy bien lo siguiente. En la parte de aquí en medio tiene un anillito rojo, ¿de acuerdo? Aquí en la parte del medio tiene un anillito rojo. Vamos a quitárselo. Se abre, esta parte de aquí arriba es el cartucho que reemplazas cuando se te acaba la tinta, eso es lo que reemplazas. Se va a abrir en el sentido contrario de cómo se cierra una tapa normalmente. Donde normalmente nosotros cerramos una tapa, se abre, ¿sí? Entonces, lo vas a quitar el anillito, quítenselo por favor, quiten el anillito rojo y vuélvanlo a poner y se abrocha en el sentido de las manecillas, del sentido contrario de las manecillas, ¿sí? En el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Apriétalo muy bien. Nada más no apachurres todavía, no lo apachurres, nada más apriétalo así suficiente. ¿Listo? Ahora, cuando lo destapamos, va a estar blanco, ¿verdad? Blanco transparente. Es el ideal de punta de nylon. Es extremadamente suave la puntita del pentel. Es muy suavecita. Entonces, esto te va a permitir que al momento cuando estés dibujando, ni siquiera vas a sentir que estás presionando o que estás tocando el papel. Ni siquiera vas a sentir eso. Entonces, ¿cómo se le saca tinta? Primero que nada, tienes que apachurrarle esta partecita solamente una vez. Miren, aquí voy a hacer la prueba. Observen todos aquí en esta parte y voy a presionar con mi mano derecha una sola vez. Observa. Presiono una vez y ahí bajó la tinta. ¿Ya viste? ¿Viste que bajó la tinta? Solo una vez. Si presionas más de 2 veces, se empieza a llenar demasiado la tinta acá y va a empezar a gotear. Con una sola vez hacemos la prueba y agitamos un poquito para que baje la tinta. Vas a decir, es que todavía no se pinta acá. Bueno, si todavía no se pintan, la punta de negro, presiónale 2 veces y vuelve a hacer otra vez agitar. Tiene que pintarse totalmente, ¿sí? Tiene que pintarse la punta de negro totalmente. Entonces agitamos. Agitamos. ¿Y se nos puede explicar también cómo el pentel para difuminado? Sí, tal vez, eso tal vez sí lo vaya a incluir. Voy a incluir un tipo de difuminado. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí ya se debió haber llenado, ya se debió haber llenado de negro. Ahora vamos a probar en nuestra hoja de prueba, en nuestra hojita de prueba, vamos a empezar a rayar, pero observa, vamos a empezar a hacer rayitas solamente con la punta. Solamente con la puntita vas a intentar hacer una línea lo más delgada posible. Y luego vas a presionar un poquito más. Y luego un poquito más. Un poquito más. Más. Y más. Y más. Y presionas más. Y presionas más. Y presionas más. Y más. Y más. Más. Y hasta lo que más te alcance a dar el pincel. ¿Sí? Ve todos los puntos o todos los grosores con el que se puede trabajar con este pincel, ¿de acuerdo? Con un pincel de acuarela redondo, si está bien bonito, también lo vas a poder hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto para los que no tengan este pincel, solamente hagan anotaciones, obsérvenlo y después lo van a comprar, ¿de acuerdo? Después lo van a poder comprar. Y repito, para los que tienen el pincelito normalito de acuarela, también va a funcionar igual. Vas a presionar, hacer una línea delgada y presionar más y más y más y más y más hasta llegar al grosor mayor. ¿De acuerdo? Esa primera práctica primero. Ahora,
Una vez que ya tenemos esto, vamos a intentar evitar, fíjate muy bien, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí en la punta, se despeinó un poquito, se abrió tantito, ¿sí? Intenta siempre evitar que pase eso. Cuando llegues a notar que el pincel se abre un poquitito, peínalo. ¿Cómo lo peinamos? Con el papel, acostadito el pincel, simplemente lo giramos, ¿sí? Le damos vueltecita para que se humedezca y se haga perfecto de nuevo, ¿ok? Peínalo. Tienes que peinarlo. Nunca dejes que se quede abierto, porque si lo dejas abierto se va a secar y se va a empezar a maltratar. Entonces siempre tienes que peinarlo muy bien. Y al momento de taparlo, muchachos, es uno de los grandes errores que se cometen. Al momento de taparlo, tienes que asegurarte de que quede dentro de la tapita, porque hay algunos que lo dejan hacia afuera y se empiezan a doblar, a doblar, a doblar y queda todo el pelito doblado y cuando lo abres se va a despegar, ¿sí? Entonces tienes que cuidarlo muchísimo. Si lo echas a perder, ya no me echen la culpa a mí, ¿eh? Aquí ya se los estoy explicando. Tápenlo con muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Ahora, con muy poquita presión, vamos a intentar hacer un poquito de garabatos. Con bien poquita presión. Lo más poquito que puedas. ¿Sí? Un poquito de garabatos. Y vas a notar que en algunos como que te va a temblar un poquito la mano y vas a hacer, unos va a ser súper finitos y otros como que chin, aquí presioné un poquito más y se nota, pero casi no se siente, ¿sí? Ni siquiera se siente el toque en el papel, solamente lo sientes con tu mano cuando lo estás tocando el papel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos va a servir para poder dibujar luz y sombra. Al mismo tiempo y con un solo pincel, vamos a hacer esto. Si queremos hacer, por ejemplo, una escamita, luz y presionamos muy fuerte y hacemos sombra. Hacemos luz y sombra, presionando fuerte. Si queremos hacer, no sé, algún dedo, imagínate un dedito, de que a lo mejor dibujamos el dedito, pero hacia el otro lado, aquí está la uña, quiero poner más sombra, entonces presionamos un poquito más fuerte. Y aquí ya tenemos luz y sombra, ¿de acuerdo? Y te lo recuerdo nuevamente, no vas a sentir que estás tocando el papel. Eso es lo que tienes que conseguir con la práctica del Pentel. ¿De acuerdo? Dice, sale tenue, no, ¿qué, Sergio? No te entendí en tu pregunta, Sergio. Dice, la marca Brush es diferente a esas. Hay unas marcas, muchachos, que tienen punta de esponja. Las de punta de esponja no van a abrir tanto el pincel, de hecho ni siquiera lo van a abrir, se mantienen en su forma. Este es punta de pincel, entonces cuando tú lo abres, observa cómo se despliegan los pelitos en el pincel, ¿sí? Observa cómo se despliegan. Esa es la característica del Pentel Brush, la pluma con punta de pincel. Hay otros con esponjita. Las de esponjita te sirven, pero no demasiado, ¿de acuerdo? Al menos para la práctica de hoy, pues puede funcionar. ¿Va? Entonces, en nuestra primera práctica, Emanuel, ¿dudas? Sí salió todo bien. Para los que tuvieron su Pentel, sí salió todo bien, muchachos. Ándale, ese está bien. Para los que tengan ese que está usando Karen, es como este, miren. Es como este de aquí, se rellena con agua. Ese nada más, pues con tinta vas a estar agarrando y vas a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Ese es también se lo recomiendo para acuarelas. Esa es una pluma que se rellena con agua. Muy bien. Ahora, vámonos con nuestro dibujo, muchachos. Poco a poco vas a ir calculando el trazo. Poco a poquillo van a ir calculando su trazo, muchachos. Vamos a empezar con nuestro dibujo. Voy a comenzar desde el cabello. Ah, pero antes, con la goma moldeable, vamos a intentar limpiar un poquitito. Vamos a intentar limpiar un poquito. Ah, ya vamos, Betty, ya vamos. Limpiamos tantito. La gran ventaja de esto es que no se va a manchar nuestro pincel si le dejamos el grafito, nada más por que no se vaya a ver la diferencia.
lo limpio. Fíjate muy bien, ¿cómo voy a comenzar? En la parte, aquí pongo mucha atención, voy a girarlo al compás de mi mano. Tengo que acomodarme la libreta o la hoja al compás de mi mano. Y fíjate muy bien, y pon muchísima atención en esto, muchísima atención. Este pincel ya tiene la forma del pelito, ¿sí? Más delgado a la punta y más grueso a la raíz, hacia la cabeza. Entonces, vamos a dejar caer la línea hacia atrás. Dejamos caer la línea hacia atrás y hacia atrás presionamos, ¿sí? Hacia atrás presionamos. Hacemos unos cortitos, otros larguitos y presionamos. Empezamos bien delgadito y terminamos un poquito más ancho. Deja unos espacios vacíos y vamos girando. Tocas y presionas un poquitito, ¿sí? La forma de la punta ya tiene la forma del cabello. Entonces, el uso de si comprendes esta parte, lo demás va a ser facilísimo. Con un solo trazo, ¿sí? Hay unos que lo hacen al revés, lo hacen de la raíz hacia la punta y sale un poquito raro. El uso correcto de este lápiz es de la punta hacia la raíz, ¿sí? De la punta hacia la raíz. Presiona bien despacito, no hay prisa, despacito. Si quieres unos cabellitos más anchos, pues nada más presionas un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Todo, y nos vamos girando, girando. No importa cómo queden, esta va a ser nuestra primera práctica. Si sientes que se le va acabando la tinta, presiona otra vez en la pancita del repuesto, de donde tiene la tinta, para que salga más y agita nuevamente. Pero solamente presiona una vez, recuérdalo. Le vamos girando, girando, girando. No rellenes todavía, solamente dibuja los pelitos. Deja unos espacios en blanco para separación o para dar precisamente los brillos, pero no lo rellenes totalmente, ¿sí? No intentes tampoco regresarte a remarcar, ¿sí? No intentes regresarte a remarcar. Así como quede, así lo dejas. Que si quedó medio con textura, así está bien, así déjalo, ¿sí? La práctica del estilo japonés es así, a veces es incompleta. A veces es incompleta y nos queda muy ad hoc a todo el estilo que vamos a generar. Hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás. ¿Se entiende, muchachos, esta parte? ¿Sí? Cargando el pincelito de la punta hacia atrás. ¿Sí se entiende? Perfecto. Ahora voy a enderezarlo. Ahí ya quedó. ¿Sí? Ahora, voy a colocar, ya nada más dándole forma, primero contorneo, defino el cabellito aquí en la frente y vas a intentar controlar. Aquí puede caber muchísima textura. Va a haber muchísima textura en este tipo de trazos, ¿sí? Deja algunos puntitos vacíos y empezamos a rellenar un poco. Nada más no presiones fuerte. Deja algunos espacios con puntitos blancos para que se vean los brillitos, ¿sí? Deja algunos espacios en blanco y vamos rellenando. Vamos a obtener un alto contraste, lo que se le llama como alto contraste. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, aquí reduzco un poquito la parte de la frente. Jugamos muchísimo con la punta del pincel. Ojos, aquí los delineamos primero en el contornito, con mucho cuidado. El trazo natural de esta pluma genera el estilo japonés, así que no intentes hacer de que, ay, es que me sale así como que delgado, grueso, delgado, grueso, delgado, grueso. Así es, ¿sí?
Nada más trata de controlarlo lo más que puedas. Que no salga una línea delgadita y luego enseguida una gruesa, demasiado gruesa, ¿no? Sí va a salir gruesa, pero no demasiado. Toda esta parte rellenamos un poquito. Fíjate, voy a acostar un poquitito el pincel. No lo agarro vertical. Hay quienes lo están agarrando vertical. Ahora, en esta parte de la cara, voy a acostar un poquito el pincel. Acuesto un poquitito el pincel. Y fíjate muy bien, cuando acuesto el pincel genera un poquito de textura. Genera un poquito de textura con el pincel acostado. Hazlo, por favor. Genera un poquito de textura con el pincel acostadito. ¿De acuerdo? En lugar de agarrarlo así vertical, lo acuesto tantito, ¿sí? Aquí lo acuesto tantito y va a generar tantita textura. Esa textura nos va a ayudar incluso para la frente. Entre más acostadito, puedo generar esta partecita aquí de la frente, como sombrita, ¿sí? Manchadito, no te preocupes, ¿correcto? Esa parte ahí de la frente. Depende de la presión. Todo en este pincel, Sebastián, depende de la presión. ¿De acuerdo? Todo en este pincel. La práctica es utilizar el control suficiente de la presión en nuestra mano. Muy bien. La inclinación, el uso de la punta, el uso de todo el pincel, acostado, vertical, eso es lo que vamos a practicar hoy. Independientemente de eso, todos los trazos van a generar un estilo clásico japonés. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a delinear toda la parte, primero la manga derecha. Ah, me faltó la orejita. Me faltó la orejita, aquí se la dibujo. Ahí está. Oye, sí, ¿verdad? Se parece a Vegeta. Ahí. Asegúrate, por favor, nada más de no posicionar, de no poner la mano encima de tu tinta, por favor, porque tienes que esperar a que se seque. ¿Sí? Espera a que se seque, dale un minuto. O es más, ni siquiera tienes que darle un minuto, simplemente no lo toques. No lo toques. Vamos a delinear el contorno de la ropa del lado izquierdo. Primero delineamos el contorno. Ponemos algunas líneas. ¿Te fijas cómo quedan? Grueso, delgado y vas jugando con esa textura. Colocamos algunos pliegues. Igual, en los pliegues de lo más delgadito hacia lo más grueso. ¿Sí? De lo más delgadito hacia lo más grueso. ¿De acuerdo? Y aquí, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. No se alcanza a ver en este personaje, pero en el personaje que tenemos de referencia ahí arriba, el personaje que tenemos de referencia ahí arriba tiene una textura rayadita. Observa. Esa textura rayadita la voy a conseguir con el pincel vertical y haciendo movimientos ligeramente rapidillos, solo con la punta del pincel. Solo con la punta del pincel voy generando lineecitas acorde a la posición de los pliegues. ¿De acuerdo? Líneas delgaditas, pincel vertical. ¿Sí? No lo acuesto el pincel, no. Vertical. Solamente con la punta. Solo con la punta. Es muy parecido a a la que tenemos aquí arribita, ¿sí? A este de aquí. A ese de allá. Ahí se ven los plieguecitos. Repito, esa es mi referencia para las texturas y el de abajo es para la referencia del dibujo. Aquí vamos a hacer tracitos horizontales. Y después de haber rayado, puedo sombrear en algunas partes. Sombreo. Defino algunos pliegues un poquito más gruesos. Defino y listo. ¿Correcto? Vámonos con el otro brazo. La otra manga, perdón. La otra manga. Hacemos lo mismo. Delineamos. Acá en la punta tratamos de presionar menos. Delineamos.
Esto lo voy a rellenar de una vez. Te va a durar muchísimo el Pentel si no, si lo colocas correctamente, siempre en todos tus trazos, ¿sí? Si presionas demasiado, pues te vas a acabar la tinta de volada. Entonces, solamente con la punta. Me imagino que ya se habrán dado cuenta que no se siente, ¿verdad? Cuando toca el papel, no se siente. Dibujamos los pliegues y lo mismo. Hacemos un rayado con el pincel vertical, solamente con la punta. Hacemos texturas súper delgaditas. Si movemos el pincel rapidillo, va a generar un poquito más de textura, así como entrecortadita. Acá del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, hay más lucecita. Y dejamos unos espacios en blanco. Y marcamos los pliegues, por ejemplo, aquí debajo del rostro. Hay sombra. Entre el brazo, en la parte interna del brazo. ¿De acuerdo? Y vamos a delinear, por favor, primero, vamos a delinear los brazos. Vámonos a completar los brazos totalmente. ¿Sí? Delineamos izquierda a derecha, los bracitos. Trata de hacerlo en un solo trazo. Codo. Aquí hay una sombrita, observa. Solamente con la punta hacemos sombritas, un ligero degradado con la punta, ¿sí? Con la puntita del pincel. Presión, presión súper ligerita. Ese es el trabajo en esta pluma. Colocamos, si gustas, más detallitos aquí en el brazo. Agrega algunos detalles extra o las manchitas que se alcancen a ver ahí, interprétalas como textura, pliegues y demás. Un poquito de garabato medio manchadito para texturizar aún más. Nos vamos con el contorneo en la mano. Luz y sombra. Sombra y aquí un poquito de luz. Y texturizamos. Aquí creo que tiene como una especie de guantecito. Esto lo texturizo. Creo que aquí tiene como un guantecito. Ahí está. Siguiente manita. Ahí se alcanza a ver un poquito la uña. Entonces la defino un poquito. Con la punta. Aquí el dedo pulgar. Ahí están los dos bracitos. Trabajamos con una línea súper delgadita para sombrear los deditos. Súper, súper delgadita. ¿Sí? Súper delgadita. ¿Se alcanza a ver lo que estoy haciendo? ¿Sí? Súper delgadita.
Con un solo pincel, muchachos, van a poder hacer todo un entintado sin cambiar estilógrafos ni nada. Solamente que estén conscientes de que va a generar un estilo muy japonés, clásico. ¿De acuerdo? Qué chulada, ¿verdad? Este, les digo, es mi pincel favorito por mucho. Aunque unos me dicen, ah, es que está bien sencillo. Así es mi favorito. Es que hay otros más bonitos que tienen muchos colores. Este es mi favorito. Muy bien. Antes de delinear todo el cuerpo, vámonos con la espada. Empezamos desde el mango. Trata, por favor, de no tocar lo que ya estás entintando. No lo toques. Aquí le ponemos texturitas, miren. Esa texturita, así como les expliqué lo de la luz y sombra, lo de la luz y sombra, dejando caer el pincelito, dejando caer el pincelito. Texturitas. Aquí expláyate, haz muchísima textura. ¿De acuerdo? Fíjate muy bien aquí. Observen este. Del punto A, aquí donde está la manita, del punto A al punto B, tienes que hacer un solo trazo, ¿sí? Del punto A al punto B, tienes que medir, mide. ¿Cómo vas a colocar? Primero preséntalo, primero presenta tu movimiento del punto A al punto B. Voy a hacer primero la línea del centro, del punto A al punto B. No hagas la línea peluda, no. Aquí, observa. Y hasta la punta, ¿sí? Del punto A al punto B. Háganlo por favor. Acá le damos la vueltecita y del punto A al punto B tengo que hacer una sola línea, jugando con la presión de mi mano. Aquí en la parte baja de la espada, del punto A al punto B. Aquí hace como una S, ¿sí? Así como una S. Incluso puedo ponerle un poquito de sombra, ¿ya viste? Aquí, la sombrita. Porque ahí voy a rellenar. Háganlo por favor. Y siento que me está quedando cool. Muy bien, Sebastián. Bien, vamos bien. Voy lento, voy rápido. ¿Cómo vamos? Va a quedar muy similar a lo que vemos ahí en la referencia. Muy, muy similar. Las manchas obviamente van a diferir un poquito, pero el estilo es exactamente lo mismo. Es correcto. Ahorita les explico qué es. Es sangre. Es sangre lisi. A mí me gusta, pero la segunda creo que va a quedar bien, muy bien. Sí, son 3 ejemplos. Ustedes no se preocupen. Si es tu primer dibujo con esta pluma, es normal. Vamos a sombrear un poquitito, texturizar. Observa aquí en la espadita. Ahí se ve nada más grisecito. Nosotros vamos a texturizar así. Con la punta nada más. Jugar con la presión de nuestra mano. Y del otro lado, fíjate muy bien, esta parte de aquí primero la podemos rellenar. Con el pincel acostadito. Y damos textura. ¿Ya viste? Y puedes seguir colocando texturita. Y entonces aquí, miren, en esta parte de aquí son puras salpicaderas de sangre. Todo esto es sangre. Empezamos a jugar con nuestra presión en la mano y hacemos
Un montón de salpicaduras. Gravatitos. ¿Sí? Salpicaduras. Movemos la mano izquierda, derecha, haciendo gravatitos. En esos personajes son muy sanguinarios en el manga. Entonces, la espada está manchada de sangre. Sí, un montón de salpicaduras. Imagínate que le acaban de cortar la cabeza al otro tipo y toda la espada así manchada. Ahí. Bien, ¿dudas hasta ese punto? Ya lo último, muchachos, todo esto lo vamos a rellenar. Todo esto lo vamos a rellenar con muchísimo cuidado. Acuesta el pincel primero. Acostamos el pincel y vamos a intentar rellenar todo ese espacio. Se van a mezclar un poquito las áreas, sí, porque tiene muchísimo contraste. Aquí entre los brazos, con el pincel acostadito, generamos alguna textura de claros y oscuros. ¿De acuerdo? Algunas texturitas ahí generamos. Delineamos el contorno. La espadita, por favor, con mucho cuidado, que no se meta ninguna mancha del fondo hacia lo que ya dibujamos. Ahí se alcanza a ver una piernita. Y todo el resto es totalmente relleno. Con ese mismo pincel lo vamos a rellenar. La gran ventaja de esta herramienta es que con una sola vas a poder hacer mucho o todo. ¿Sí? Con una sola herramienta. Es muy práctico. Demasiado práctico. Aquí voy a delinear mi parte del marco. Trata, repito, de no tocar. No toques lo que ya dibujaste. ¿Sí? Y en esa parte de relleno trata de hacerlo sin presionar demasiado. Porque si presionas demasiado, vas a dañar el pincel. Si dices, es que no sale tinta, bueno, pues entonces apachurrale la pancita para que tenga tinta en lugar de que le estés presionando mucho. ¿Sí? Y ahí mismo lo peinas. ¿Sí? Ahí mismo gíralo. Miren, ahí está mi pincel peinadito. En ningún momento se dañó. Elvis, por favor, cuando termine este punto para pasar al siguiente ejercicio. Quedó padre, ¿no? Les digo, yo le tengo mucho cariño a esta plumita porque no fue de las primeras que usé cuando comencé a dibujar, pero como me gusta mucho el alto contraste en los dibujos de tinta china, después cuando lo conocí, me compré este, muchos. Vamos a pasar con el siguiente. Elvis, por favor, cuando terminen hasta este punto. Ahí Aníbal, Lizzy, ya terminaron. Muchas gracias, Ivana. Perfecto. Vámonos con el siguiente. Ahí déjenlo, ¿eh? No lo toquen, no le muevan, no haga nada. Así déjalo. Dale tiempo. Unos 15, 20 minutos, 30 minutos, que ahí se quede, ¿sí? Que ahí se seque. Si lo tocas, ándale, que muy, muy bonito. Si lo tocas, vas a mancharte la mano y vas a manchar los demás dibujos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar con el siguiente. El siguiente es un dibujo muy limpio, muy, muy limpio.
Corre, Cintia, corre. El siguiente es un dibujo muy limpio que ya no nos vamos a tardar tanto como este. Vamos a hacer muy bonito el dibujo, pero intentar hacer el trazo limpiecito. Limpiecito. Si observamos, va a ser este ejemplo. Es un ejemplo que no tiene mucho contraste, no tiene contraste, ¿sí? Entonces va a ser un dibujo bastante limpio. Vamos a colocar la carita aquí arribita, en esta partecita, ¿sí? Todo lo demás va a ser cuerpecillo, pero lo que me interesa es que se coloque lo principal aquí en esta área. Bien, entonces, digamos en la primera mitad de la parte de arriba, ¿sí? En la segunda mitad dejamos para debajo de la barbilla, ¿de acuerdo? Traigamos nuestro lápiz, por favor, y comenzamos a hacer el boceto. Primero que nada, voy a colocar el círculo principal de toda la cabeza. Ahí está, ¿sí? Ahí en la parte de arriba. Mitad del rostro, aquí a 3/4. Línea de los ojos, por la parte de arribita. Barbilla. De aquí en esta parte la barbilla, como es un dibujo femenino, tiene características muy exquisitas. La barbilla muy pegadita al círculo, por favor, y no llega hasta el otro borde, ahí se queda. Ahora, rápidamente vamos a dividir los espacios entre las líneas de los ojos, ¿sí? Entre ojo y ojo, y vamos a dibujar primero el de la derecha, este que está aquí arribita. Si observas, nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta, porque este dibujo, si observas el dibujo de la derecha, nuestra referencia, está en lápiz, ¿sí? Está en lápiz, no tiene tinta. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra propuesta. Entonces, comenzamos con esta parte de arriba en el párpado superior, ligeramente el ojito cuadradito, cuadradito. Tiene la línea del ojo, hace el bocito ligeramente sucio, le va a convenir mucho hacer un poquito el boceto sucio. Línea del ojo muy alargadita, que sube hacia el rabillo del ojo. Y el circulito completito en boceto del iris, para después nada más delinear aquí adentro. Pupila y brillo. El brillito va a la derecha. Sáquenle punta a su lápiz, muchachos. Aquí en esta parte, como me gasto mucho la punta, siempre tengo aquí un botecito, un botecito de basura. Siempre se lo voy a recomendar. Tengan ahí un ladito en todas las clases un botecito de basura. Siempre para tenerlo ahí a la mano. Allá tenemos el ojito. No intenten hacer un retrato, recuerden, desde el inicio se los menciono, no intenten hacer un retrato. Utilícenlo solamente de referencia para usar nuestro pentel al final. Y va a estar bien limpio el dibujito. Siguiente ojo. Vamos a dibujar el párpado siguiendo la línea, siguiendo la línea de los ojos. Parte superior. Hay un poquito de pestañas. Parte baja del ojo. Iris y pupila. Y ligeramente se alcanza a ver un brillito. Son ojos ligeramente proporcionales, normales, medidas naturales. Aquí en esta parte sí se alcanza a ver el arco de la ceja, entre la ceja y la nariz. Este cachito de aquí, ¿sí? Con un poquito de sombra. La cejita hacia arriba. Casi no se ve la línea del párpado. Del otro lado igual la ceja, aunque se cubra por el cabellito.
Vamos a intentar nosotros hacer nuestra propuesta así muy limpiecita. Aquí en el arco del ojo del lado izquierdo hay un pequeño arco que sigue aquí atravesado por el mechoncito de cabello, y aquí dibujamos la bolita de la nariz bien pegadita y nuestra base de prisma triangular, ¿sí? Es un triangulito bien pegadito, y con eso nos podemos dar una idea para poder colocar el delineado a la izquierda de la nariz y donde va a quedar la fosa. Sombreamos un poquitín. En esa parte de acá no va nada, entonces podemos limpiar con nuestro borrador. Podemos limpiar este cachito que no vamos a necesitar, ¿sí? Lo limpiamos un poquito. La boca, fíjate muy bien, el espacio que hay entre la nariz y la boca hay muy poquito. De hecho, es un ojo, un ojito de distancia. Lo que mide el alto del ojo es el espacio que hay entre la nariz y la boca, y aquí comenzamos la boquita. La parte del labio superior, y ligeramente con una sonrisa que se adapta aquí al cabellito. El labio inferior se forma por dos óvalos, izquierda, derecha, y se delinea. Hay unas ligeras sombritas, texturas. Y listo, ya lo más complicado del rostro ya lo dibujamos. Ahora, vamos a intentar definir la parte de la barbilla. Aquí siento que quedó muy abajo, entonces la vamos a ajustar. La vamos a ajustar un poquito hacia arriba y voy a ir eliminando un poquito los detalles. De entrada de esto lo voy a corregir. Sigo la línea del círculo y dibujo la barbilla. Aquí la barbilla se representa normalmente con un ovalito, ¿sí? Debajo de la boca con un ovalito y ligeramente, o muy pegadito más bien, muy pegadito a mi círculo, ¿sí? Tiene unas sombritas súper ligeritas aquí. Es una piel muy limpia. Tiene unas sombritas muy leves. Esto lo vamos a hacer con el Pentel con extremo cuidado y mucha delgadez en la línea, ¿sí? Bien finitas, súper finitas, igual aquí abajito del ojo. Perdón, en ambos ojos. Trata de hacer un boceto muy limpio. Muy bien. Ahora, para el volumen del cabello, como se trata de un personaje femenino, el volumen del cabello siempre va hacia arriba y hacia atrás. Pero en la posición en la que está, no se ve demasiado volumen, ¿sí? No se ve demasiado volumen. Entonces, donde terminó el círculo principal, el primerito círculo, ahí es de donde van a caer los principales cabellos que cubren el lado izquierdo. Aquí se van a perder tantito. Se van a perder un poquito en esta parte. Unas cuantas líneas, ¿sí? Unas cuantas lineecitas. Ahora vamos a intentar hacer lo que se alcanza a ver del lado izquierdo en todo el mechoncito por arriba, lo que se alcanza a ver nada más, que es esto, y llega hasta el bordecito, ¿sí? Hasta el borde de nuestro ovalito que acabamos de dibujar. Y fíjate muy bien, el mechón que cae por la frente y cruza por entre los ojos, lo hacemos en un solo sentido, en un solo trazo. Primero medimos desde arriba, medimos, medimos, y vamos a intentar hacerlo en un solo trazo. Es una S, y hacemos 1,
y medimos en el otro. ¿Sí? Medimos, medimos y hacemos 2. ¿De acuerdo? Te va a quedar a lo mejor un poquito separadito de la punta y ahí lo corriges. Y entre los ojos, pues ya limpiamos esta área. Donde haya quedado. No le muevas. Donde haya quedado. Vamos a ignorar la mano que ahí se alcanza a ver, esa la ignoramos. No me interesa la mano, me interesa más el cabellito. Entonces, si quitamos la manita, vamos a hacer otra línea por acá, ¿sí? Que toque la boca, ¿ya viste? Y presentamos, presentamos, practicamos y hacemos desde acá, una línea. Y luego hacemos una línea doble, mechoncito. Practicamos, practicamos, practicamos y soltamos la línea. ¿De acuerdo? Inténtalo. Acá le das un rematito. ¿Sí? Acá ya le das la terminación en la punta. Sí, me gusta mucho la práctica del cabello para que hagan los trazos limpios. Limpios, limpios, limpios con el pentel. Ahora, ya que tenemos esta parte, antes de continuar con el resto del cabello, primero dibujamos el cuello. Dibujamos el cuellito. Aquí se ven el huesito en el, ¿cómo se llaman? El huesito de, eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los huesitos aquí? La clavícula. Ya me acordé. Aquí la clavícula. Marcamos una V para la casaca. Igual, eso ya va a resultar sencillo. Si el otro lo practicaste bien, eso ya van a ser sencillos. Acá lo bajamos al cabo hasta el borde. Y no tiene que ser tan elaborado. Aquí la casaca me quedó incompleta. Hasta ahí le doy la terminación. Y el resto va a ser de todo cabellito. ¿Sí? De todo cabellito. Líneas muy simples. El omóplato. Únicamente lo que quepa en nuestra hoja, Aníbal, es lo que vamos a hacer. Fíjate hasta dónde tengo el espacio yo y todo lo que cupo dentro de mi recuadro. Dibujo con líneas aquí paralelas, en triangulito, el resto de la casaca y tiene la manguita de este lado blanca. Aquí. ¿Sí? Y una vez teniendo eso, el resto es todo cabello. ¿Sí? Pero con líneas, con pocas líneas y con líneas limpias. Con pocas líneas y líneas limpias. Voy a comenzar desde acá atrásito. Pocas líneas y líneas limpias. Aquí hacia atrás. Líneas limpias. Aquí en la parte derecha se alcanzaría a ver la orejita. Vamos a agregarla. Primero colocamos el cabello. ¿Dónde caería? Aquí caería el cabello. Ah, bueno, pues es que no se va a ver. No, no se va a ver. En esa altura en la que le acabo de poner no se va a ver. Sí la va a tapar. Dejamos caer las líneas. Practícalo antes.
¿sí? Si no te sale la primera, practica la línea, pero que sea de inicio a fin. De inicio a fin en un solo trazo. Ahí está. La mano no la vamos a dibujar, Lizzy, lo expliqué al inicio. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. Este no lo vamos a limpiar, ese sí lo vamos a dejar. Vamos a dejar a limpiar el lápiz hasta el final, después de unos 20 minutos que se seque, limpiamos el boceto. Estilo japonés, muchachos, es el que vamos a intentar generar con este trazo. Sí, intentamos generar con ese trazo. Muy bien, Diego, gracias. Muy bien, ahí, gracias, Lizzy, Camila, Yolistli, Natalie, Tania. ¿Quién más? Como dijo Miss Venezuela, chino-japonés, ándale de los más antiguos. ¿Quién fue Confucio? Confucio fue quien inventó la confusión. Bien, traigamos por favor nuestro pentel y vámonos desde el rostro. Desde el rostro, sin limpiar nuestro dibujo, traigamos nuestro pentel, se va a notar muy bonito el contraste y voy a empezar desde la izquierda definiendo el ojito. Repito, esta referencia que tomamos nosotros que se ven a la derecha es lápiz. Nosotros lo interpretamos también y vamos a proponer cómo se va a ver con tinta. ¿De acuerdo? Empezamos. Primero genero la línea del párpado superior. Todos sabemos que es más ancha. Y como ya colocamos en el anterior las pestañitas, hago desde la punta de la pestaña hacia adentro algunas líneas de la pestañita. ¿Sí? De la punta hacia la raíz. Esto ya no van de la raíz a la punta, no. No es como el lápiz de que sueltas, no. Aquí es de la punta hacia la raíz. ¿De acuerdo? Marcamos. Tu mano temblorosa, intenta corregirla un poquitín. Intenta corregirla tantito. Tiene que ser trazos lo más limpio posibles. Pupila, brillo, un poquito de textura en la pupila, en el iris, perdón. Párpado, líneas delgaditas. Aquí la texturita en la ceja. Un poquito de líneas de cruzadas. El arco en la nariz. Y aquí aprovechando me sigo con la nariz. Aquí hago un solo trazo, ¿ya viste? Luz y aquí abajito sombra. Luz y sombra. Luz y sombra, presionando el pentel. Y luego con líneas extremadamente delgaditas genero un poquitín de textura para simular una sombrita no tan oscura, ¿sí? Con un detalle súper fino, súper fino. Y me paso a debajo del ojo primerito que acabo de dibujar. Igual, líneas súper limpiecitas, ¿sí? Limpio el trazo, limpio el trazo. Inténtalo, inténtalo. Ahí está, súper limpio el tracito. Antes del otro ojo me voy a dibujar la boca. Juego con mi pincel. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que es todo juego con el pincel? Sí, es
Todo con la presión del pincel, todo con la presión de la mano. La texturita aquí en la boca, en los labios. Súper ligerita. Y voy haciendo como un zigzagueo. ¿Sí? Hacemos un zigzagueo muy finito. Me paso la ceja. Mejor en esa cejita que tiene en el dibujo a la derecha. Está bien dibujada, así a la y se va. Sí, ustedes mejorenla un poquitín. Aquí en la pestaña superior hago línea gruesa para generar un poquito de sombra. Y aquí fíjate, aquí puedo soltar un poquito la pestaña de la raíz hacia la punta. Practícalo, a lo mejor y te gusta también. De la raíz hacia la punta. Creo que voy muy lento o vamos bien. ¿Vamos bien? No tiene que ser exacto, recuerden, es solamente una referencia. Gracias, Lizzy. A nadie le interesa que hagas una exactitud de este dibujo, de esta referencia, no. Solamente con que se vea el trazo bonito y la práctica bonita del Pentel, de nuestro pincelito. Aquí debajo del ojito, nuevamente sombra, súper ligerita, súper ligerita. ¿Sí? Puntitos y unas marquitas, yo creo que hasta más delgado que el estilógrafo más fino. Hasta más delgadito que el estilógrafo más fino podemos conseguir con el Pentel. No sé cuántos ustedes ya se dieron cuenta de eso, que si hace una línea súper fina, como aquí es como literalmente dicen el pincel de un pelo, que sí existe, no es literal, sí existe el pincel de un pelo. Y aquí como tal, nos da la textura del pincel de un pelo, ¿sí? Definimos antes del cabello, definimos todo el rostro con muchísimo cuidado, una sola línea, no repases, a menos de que lo hayas hecho muy delgado, pero de preferencia no repases. Voy a colocar una ligera sombrita súper delgadita en esta parte de la mejilla. Súper delgadita. En la barbilla. Súper delgadita. Súper, súper. Sí te lo va a dar. El Pentel sí te lo va a dar. Súper delgadita la línea. Muy bien. Ahora, en este punto ya nos vamos a ir con el cabello. Elvis, por favor, cuando hayan terminado hasta aquí. Y si estoy a nada de pintarme el pelo para hacer eso delgadito. Sí, sí se puede. Muy bien, gracias, Alan, Joana, Lizzy, Rebeca. Perfecto, ahora vamos con la práctica especial. Son bien poquitas líneas, pero van a ser largas, ¿sí? Van a ser trazos largos. Adaptamos, por favor. Yo me voy a adaptar al compás de mi mano. Giro mi papelito para poder adaptarme al compás de mi mano. Y si quieren, primero observen esta. Practico, practico, que no se me mueva el papel. Practico. Y luego suelto la primera línea. Ahí va, ahí va, ahí va mi línea. Tururún, 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 y listo.
¿Sí? Aquí me faltó en la primerita. Arranco la segunda línea, practico, practico. Y a en un solo trazo, me voy hasta la raíz. ¿De acuerdo? Esa es la práctica de aquí. Y ya no repaso, ya no me regreso. ¿Sí? Si quedó muy delgadita, ahí me quedo. Me voy con el otro. Repaso, practico, practico, practico. Es más, la voy a soltar desde acá abajo, miren. Desde acá abajito. Toda esta hasta el cabello. Toda esta hasta la cabeza. En 3, 2, 1. Y mando la línea. Grueso. Y hasta la cabeza. Ahí está. ¿Sí? Va de nuevo. Va de nuevo. Te fijas que no lo hago tan rápido, pero tampoco tan lento. Es un movimiento que muy seguro que no te genera mucho línea temblorosa, ¿sí? Y no lo siento, no siento que toco el papel. No siento nada en el papel, no se siente absolutamente nada que lo tocas, ¿sí? Solamente tú y tu cabeza saben que lo están tocando porque lo están viendo, pero no lo sientes. Aquí me regreso. Imagínate con el estilógrafo cuando lo hacen, en el estilógrafo sí se tienen que regresar, ¿sí? No dibujes al aire, Camila, porque te va a doler la mano. No dibujen al aire, muchachos. Apoyen el brazo en la mesa. Si lo dibujas al aire, tienes más posibilidades de que hagas el temblorín más marcado. Entonces, eso no lo hagan, ¿sí? Apoya sobre la mesa. Siempre debemos de tener un soporte, ¿correcto? No dibujes al aire porque te vas a cansar, te va a doler la mano y va a temblar y va a ser, al momento de que cuando llegues a terminar la línea va a temblar bastante porque te vas a cansar, ¿sí? Entonces, por favor, no, no dejen de presionar sobre la mesa. Aquí voy a hacer otra más. Y aquí hay muchas, aquí adentrito. Esas ya están cortitas. Delgaditas, delgaditas. Muy bien. Aquí voy a dar una terminación. Ahora me voy a ir con este mechoncito que cubre, que pasa por la boca. Ese mechoncito que pasa por la boca. De igual manera me adapto y hago, practico antes. ¿Sí? Practico antes. Esto es esencial, ¿eh? Practico antes. Señalo, me acomodo. Y ya cuando lo tengo listo, me mando con el trazo directo, 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 directo. Y aunque haya quedado diferente, improviso y hago el remate. ¿Sí? Pero tienes que acomodarlo correctamente. Ahí está. Me falta el otro. Ahí está. Lo mismo con todo el cabello, por favor. Adáptenlo, por favor. Adapten, giren la hoja y adáptenlo al compás de su mano. Giren la hoja. Ahí está. 19 veces, sino que no siento el papel. Ok. Voy a completar del otro lado.
un solo trazo. Para los que estuvieron en la práctica de acuarela en el PES, era muy similar. También soltar la línea de inicio a fin. Ya se abrió, le falta tinta, Sergio. Si ya se abrió el pincelito, presiona otra vez para que le salga tinta y peínalo de nuevo. ¿Sí? Ya se abrió porque ya se le acabó la tinta en la punta. Sí, no, hay que sacarle tinta otra vez. ¿De acuerdo? Aquí yo ya terminé todo el cabellito. Elvis, por favor, si terminas todo el cabellito, me imagino que ya lo terminaste también. Siento que me tardé muchísimo, pero nos pasamos con el cuello. Me voy con el cuello. Y todo lo demás con torneo, por favor, ya tienes la práctica de la línea larga, entonces lo demás va a ser muy sencillo de hacer. Contornea todo, por favor, delineamos todo. Si se le acaba la tinta, vas a notar que, como dice Sergio, se abre. Manchado me salió muy limpio, pero luego cuando hago limpio me sale muy manchado. Suele pasar, Liz, pero trata de controlarlo poco a poco. Aquí esta también está muy larga, esta línea. Ahí, ahora me voy con las sombritas en la piel. Aquí debajo en el cuello. Debajo en el cuello hago una serie de líneas de achurado. No tan finitas, pero tampoco muy gruesas. Aquí. Puedo siluetear un poquitito para mapear. Agregamos texturitas, por favor. Ya casi terminamos, solamente necesitamos agregar texturas para ya pasar al siguiente. Muy bien, muchachos. Vamos a dejarla hasta aquí, por favor. Vamos a dejarla hasta aquí para pasar al siguiente porque necesito explicarles. Aquí lo importante pues ya está listo, los detalles y los agregamos al final. ¿Sí? Se los agregamos al final. Vamos a dejarla hasta aquí, por favor. Vamos a pasar al último. Vamos a pasar al último, por favor. Y porque ya nos quedan 10 minutitos y nos vamos a pasar un poquito, pero necesito que ya esté listo el dibujo para poder explicar el último ejemplo. ¿Correcto? Déjenlo hasta ahí. Vámonos con el último ejemplo, que es este de aquí. En este, muchachos, vamos a hacer la siguiente práctica. Vamos a manchar. Vamos a manchar. Vámonos con el dibujo, por favor. Por favor, todos. Elvis, si ya vas a pasar junto conmigo al siguiente dibujo. Gracias, Diego. Todos, al siguiente dibujo. Deja este en pausa. Lo vamos a terminar después. Muy bien. Vámonos rápidamente con el boceto, por favor. En este vamos a dibujar también lo que se alcanza a ver. La cabeza, la dibujo en esta parte. Si nos vamos a pasar tantito de la hora para poder explicar esto. Yo creo que en lo que nos resta hacemos nuestro boceto y nos pasamos tantito y hacemos la última explicación. Muy bien, barbilla, por favor, círculo principal, barbilla, mitad del rostro, altura de los ojos,
Recuerden, no es un retrato, solamente vamos a observar la referencia y practicar con nuestro Pentel. Señalo la mitad en el rostro de lagrimal a lagrimal, la línea de lagrimal a lagrimal, y me voy con los ojos. Tiene un ojo blanco del lado derecho. Qué padre, ¿no? No le vamos a dibujar nada adentro. Ojo, ceja, es muy sketch, muy sketch. Hacemos un poquito de sombras para ir dibujando entre ceja y ceja. Del siguiente ojo dibujamos primero la ceja, es lo que se ve primero. Y el ojito se ve ligeramente cerrado. Incluso nada más se ven unas cuantas líneas, como que está con el ojito cerrado. Nariz, fíjate muy bien, de la línea de los ojos a la barbilla, la mitad de distancia, ¿sí? Aquí. Y ahí dibujamos la naricita. Vamos directo. Dibujamos la naricita. Bien pegadito a la nariz. Va la boca. Hace una curvita. No importa que no quede exacto. No nos interesa un retrato. Labio inferior. Y barbilla. La barbilla la delineamos desde el pómulo, desde acá arribita. Sí, ya para que quede listo. Hacia arriba. Y la oreja muy elevada. Como la mirada baja, las orejas suben. Sí, muy elevada la oreja. Volumen del cabello, de acuerdo a la posición, aquí sí agregamos volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás. Muy larguito. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Me detengo. Ok. Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Así es, en modo turbo. Elvis, cuando terminen hasta aquí. No se preocupen, lo demás está sencillísimo. Después de terminar el cabello, lo demás está sencillísimo. Solamente es la casaca en la parte del centro y lo demás tapa ya nuestro recuadrito. Muy bien. Perfecto, gracias. Cabellito, aquí marcamos la línea de la mitad del rostro. Se sigue hacia arriba. Y aquí pelito por pelito. O muy similar al primer ejemplo. Muy similar al primer ejemplo, con dos mechoncitos. Uno, dos. Y terminan en piquito. Uno, dos. Terminan en piquito. Uno, dos. Solamente al frente. Uno, dos. Uno, dos. Sí, teniendo bloqueos. He tenido bloqueos de ideas de dibujo. A que sí he tenido. eh, pues yo creo que sí. Marcamos todas las tracitos, por favor. Hacia la parte de atrás. Y aquí tiene un chonguito.
muy japonés. Aquí en la raíz. En la parte de atrás el cabellito que va girando. Aquí sí es de pelito por pelito. Ahí está. Muy bien. Ya lo último, muchachos, es hacer esto nada más desde la oreja. Generar el diseño de la casaca. ¿Sí? Ay, déjenme desactivo mi pantallita de nuevo. Muy bien. Ya son las 7, gracias que llegaron hasta aquí. Ahora, Elvis, por favor, cuando termines este punto, y voy a explicar el último ejercicio para que lo continúen en su casa, ¿de acuerdo? Voy a explicar el último ejercicio para que lo continúen en su casa. Elvis, por favor, cuando terminen hasta aquí. Perfecto, muchas gracias. Ahora, mientras terminan, tráiganse su pentel, por favor, tráiganse su pentel, su pincel. Mientras terminan, voy a explicar. Lo que vamos a ver a continuación es algo de lo que el 99.9% de las veces en las demás clases les digo que no hagan. Solamente muy poquitas veces pueden hacerlo, pero dependiendo la técnica, como esta, por ejemplo. Notan todo el difuminado que está en el cuerpo, todo el degradado, todo el difuminado que existe en el cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que siempre les digo que no hagan en los demás dibujos? Porque lo van a arruinar y si abusan, queda muy feo, queda muy mal. Entonces, voy a comenzar en este punto, por favor, para no echarlo a perder, voy a comenzar por el cuello, ¿sí? El difuminado, así es, pero observa. Vamos a difuminar. Aquí me voy a, más cerradito, ahí se ve. Fíjate muy bien. Voy a empezar desde el cuello. Voy a delinear esta parte del cuello, de la mejilla, el pómulo, bajo. Observa, por favor. Hasta aquí. Y antes de que se seque, con el dedo, difumino. Antes de que se seque, pero con muchísimo cuidado. Barbilla hacia arriba y antes de que se seque, con el dedo, difumino. Generamos un poquito de barbita y antes de que se seque, difumino. No te va a arrastrar demasiada tinta. De hecho, es muy cuidadosa. Esta tinta se seca muy rápido. Pero lo poquito que te vaya a arrastrar, difumina. Ejemplo, miren este de acá, por ejemplo. Aquí en la casaca. Trazo largo. Y antes de que se seque, difumino. ¿Sí? Difumino. ¿De acuerdo? Del otro lado, trazo largo. Y antes de que se seque, difumino. ¿De acuerdo? Y me va quedando manchado. Exactamente lo mismo con acuarela. Me va quedando manchadito. Y después del primer difuminado, muchachos, miren, por ejemplo, aquí en el cuello. Después de que difuminen esta parte, observa. Observa, por favor, en esto. Difumino, mancho muy oscuro y después texturizo y hago las mismas texturitas de antes. Incluso después de que haga esto, también puedo difuminar otra vez. ¿Sí? También difumino un poquito. Y se van a mezclar los colores bien padres.
perdón, no se van a mezclar los colores, sino se va a hacer un degradado, una escala de grises. Texturizo o marco el achurado y difumino. Solo un poquito, no abusen, por favor. Marco las líneas del achurado y difumino. Y va a quedar muy parecido a la imagen de referencia. Marco en cuadradito y difumino. Hasta generar más y más sombra. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Fíjense, voy a completar tantito esta parte. Espero que todavía no se vayan. Ya voy a terminar. Aquí y difumino. Y hay algunas partes, no sé si la notan, hay nieve. ¿Ya la vieron? Hay nievecita. Esos cachitos de nievecita los vamos a hacer con la pluma blanca. Si no tienes pluma blanca, puedes utilizar acuarela o te puedes esperar hasta conseguirla. ¿Sí? Hasta el final no es necesario u obligatorio. Mancho y difumino. Miren, aquí voy a hacer un poquito el ejemplo con la tinta de blanca. Aquí preparo mi tinta blanca y voy a colocar, por ejemplo, aquí en el cuellito donde se nota más. Aquí voy marcando las nievecitas. Observa. Aquí dejo caer la tinta. Dejo caer la tinta. Incluso voy dibujando. ¿Sí? Con esto es con el que se realiza la lucecita, los detalles, y con esto corrijo. Por ejemplo, si digo, mira, aquí me equivoqué, bueno, pues puedo corregir un poquitito con lo blanco, ¿sí? Un poquito, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve la tinta blanca, para corregir y para dar brillos. Ya hemos explicado anteriormente, si no tienes puedes utilizar acuarela blanca. ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Dudas, por favor? Necesito, si tienen alguna duda, para resolver preguntas. ¿Qué les parece hasta este punto el pincel? Fíjate, y para todos los que se están quedando, hay una técnica muy bonita que también puedes fusionar. Observa. Para todos los que se están quedando, ese es un plus. Ese no se lo dice a nadie. Ese no se lo dije a nadie para que no se vayan a ir. Observa, aquí lo voy a hacer con este. Tengo mi pentel y tengo un pincel de agua. ¿Sí? Tengo mi pentel y tengo un pincel de agua. Observa. Difumino y en lugar de difuminar, perdón, rayo, y en lugar de difuminar con el dedo, agarro mi pincel de agua y sombreo, estilo acuarela. Como es muy parecido a acuarela, la tinta china es a base de agua, difumino y me va a quedar una textura bien bonita. Bien, bien bonita. ¿Sí? Pero tienes que hacerlo antes de que se seque. Cuando se seca ya difícilmente agarra un poquito de tinta. ¿Sí? Y deja que se seque para poder hacer el relleno por encima. Si no, se te va a dañar tu pincel. ¿De acuerdo? Dice, esa información vale millones. Así es. Con el dedo mojado, sí, claro que sí, Gustavo, con el dedo mojado incluso, mira, también es otra. Puedes usar todos los recursos que tengas. Miren, aquí voy a mojar ese dedito. Lo mojo tantito. Miren, aquí se ve la gotita. Aquí se ve la gotita de lo húmedo. Entonces, defino aquí en la parte del cuello, en este cachito, y con el dedo húmedo hago esto. ¿Ya viste?
Nada más hay que tener mucho cuidado porque si tienes demasiada agua, se va a concentrar mucha pintura. ¿Sí? Con muchísimo cuidado. Pero es muy similar. Nada más que como el dedo está muy gordo, de preferencia con pincel. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Yo lo voy a terminar. Lo voy a terminar y en un momentito subo los dibujos. Les muestro el dibujo de la mañana. Ahora no me preguntaron. Ahora sí, sí se los quiero enseñar. Ahora no me preguntaron. Sí, esa es otra técnica que pueden utilizar con tinta china. Terminen los dos, por favor. Eso merece unos tacos. Así es, Julieta. Eso merece unos tacos. Termínenlo. Va a quedar muy bonito. Déjenme les muestro el de la mañana para que vean cómo quedó y cómo va a quedar el de ustedes también. Eso ya son unos detalles. El de la mañana es este. Dice, yo no había podido estar donde las clases completas, les extrañaba. Ok, muy bien, Tania, muchas gracias. Miren, aquí está el de la mañana. Bueno, ese es el de ustedes y el de la mañana quedó así. El primer ejercicio, es como el que hicimos, ¿sí? El directo, el manchado. El segundo es el del trazo del cabello, el trazo muy limpio. Y este de aquí es el que hicimos difuminando, ¿sí? Es el que hicimos difuminando con el dedo, ¿de acuerdo? Así va a quedar, fíjate, en el cabello cómo queda ya difuminadito, ¿de acuerdo? Marcas y difuminas, marcas y difuminas, ¿de acuerdo? Acá la manita de igual manera. Te fijas aquí todo el relleno es marco y difumino. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Así es el uso, en general, el uso del pincel, la pluma con punta de pincel, Pentel es una de las más recomendables, entonces ahí va quedando el suyo, ¿sí? Ahorita lo termine, sí, ya está listo, el de la mañana ya está listo, ahorita voy a terminar este de acá, para que, miren, ese es y luego estos dos de arriba, y este de acá son los equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Les gustó la pluma Pentel? ¿Se enamoraron igual que yo cuando la conocí? Es una de mis favoritas. A mí me gusta mucho el alto contraste, me gusta muchísimo la textura, me encanta la parte del cómic, la ilustración de cómic, entonces creo que reúne muchos requisitos de lo que a mí me gusta, por eso me gusta muchísimo esta técnica. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado.